Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas y a todos. En esta nueva sesión de programa y conversación tenemos al kinesiólogo, bailarín y acróbata Pablo Díaz. Un aplauso, por favor. Eh, Eso. ¿Algo más que agregarle a la descripción? eh, Hijo, tío, amigo. Eso, eso. Yo creo que eso me haría. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Cómo andan los días, Pablo? Eh, Bien atareado, pero feliz, contento de todo lo que está sucediendo. Me refiero más que nada como a que todo se está moviendo en el ámbito del arte, de la cultura. Están varias cosas pasando en cuanto a funciones, festivales, ensayos. Eh, a nosotros también como equipo del centro nos han estado llamando e invitando a participar de distintas instancias para poder generar capacitaciones o distintos tipos de guías a compañías, a escuelas. Y eso igual es un campo que se nos ha abierto hoy en día y nos interesa bastante, más que nada como para poder ayudar de nuestra labor a generar eh, a que llegue a más gente, y no solamente ahí quedarnos en la sesión personalizada, que es como lo más común de la quine, sino que poder expandir el conocimiento lo más posible dentro del mundo del arte. Oye, y sobre esto de la kine, ¿cómo fue que llegaste tú a a la kinesiología? Fue por descarte, bueno. Ya, a Yo ver, cuando vamos chico con esa historia. nunca me traté con un kine, no tenía idea de lo que era un kinesiólogo. Cuando chico fui muy pocas veces al médico, un par de veces que me fracturé algunos huesos, que me ponían yeso y sería, pero nunca me mandaron al kine como tal. Y bueno, salí del colegio, había que hacer algo por la vida, yo no sabía qué quería. En un momento pensé en estudiar circo, ahí mi familia me dijo, puta, mira, te recomendamos que mejor estudie otra cosa para tener Y un después futuro deja más lo otro. y después hacer la guay vibra. En ese momento yo no sabía que se podía estudiar danza, yo creo que lo había considerado, pero no sabía que no lo podía estudiar. Pero algo que me llamaba mucho la atención era estudiar o arquitectura o paisajismo. Como que siempre me gustó mucho el tema como de diseñar, de construir, de armar cosas. Eh, pero claro, como que mi papá me decía, mira, yo nunca te he visto así como dibujando, quizás bueno para el dibujo, si hay estudiar arquitectura, me imagino que uno tiene que saber dibujar. Y ahí me llegó la idea de de la kine, pues, como empecé a investigar. Una opción también era estudiar pedagogía en educación física, como lo hizo la Dani, mi hermana, pero no me veía como profe, como que no era algo que me motivara a hacer. Y otra opción también era la terapia ocupacional, pero tampoco no tenía idea de lo que hacía un terapeuta ocupacional. Entonces ahí empecé como a investigar más de qué se trataba la quina y cuál era su campo laboral, eh, como cuáles eran sus bases y me empezó a interesar. Y ahí entré a la U, a ver qué sucedía. ¿Y tú ya hacíais deporte o practicabais como algo relacionado al cuerpo antes de la kine? ¿O Y pues el mismo circo pues, de chico. ya? Empecé a hacer circo como a los 9 años, en el Circo del Mundo. Hay un Tú tío siempre, nota al pie, tú eres de Pirque. no, yo nací en La Granja, en la Ya, comuna de La bacán. Granja. Cuéntanos un poco todo ese Sí, pues mira, trayecto. cuando yo tenía, no sé, 8, 9 años podría haber sido, un tío que, perdón, hermano de mi mamá, empezó a asistir a los talleres del Circo del Mundo, como a los talleres aficionados, cuando el Circo del Mundo todavía estaba en la Quinta Normal. Y, y ahí como que nosotros todos los veranos, o la mayoría de los veranos, íbamos a la parcela de un tío que vivía en Talca, y claro, iba toda la familia, como un mes ahí, toda la familia metida en la parcela, compartiendo y todo, y llega un año mi tío con una estructura y un trapecio, ahí a la parcela.
Y bueno, nosotros éramos chicos, entonces empezamos a jugar, ahí como que mi tío nos enseñaba cosas, cómo subir y todo. Y ahí con la Dani, con mi hermana, enganchamos al toque. Como que, oh, qué entretenido, ya queremos seguir aprendiendo. Eh, pero igual de muy chico, de siempre, mi mamá y mi papá nos llevaban como a talleres, a clases de natación, atletismo, como nos Como que mantenían había una ahí estimulación temprana como por la actividad física. constante. Exacto. Y bueno, también como, no sé si será genética, que será, pero como que también tenemos cuerpos que son como dispuestos al movimiento. Y ahí, bueno, conocimos el trapecio como disciplina así suelta y empezamos a ir a los talleres aficionados del Circo del Mundo. Y yo me acuerdo que como yo era más chico, tenía como 8 años, iba solamente los días sábados y la Dani, que era más grande, estaba en el colegio todavía, pero estaba como en media, iba en la semana, como los martes y jueves. Y bueno, fue un periodo súper lindo de mi infancia porque, bueno, por una parte conocer el circo, jugar, aprender, entrenar, divertirse, porque también nos hacían presentar o interpretar y era puro juego. Y obviamente dentro de todo ese juego uno también aprendía y entrenaba y también íbamos a ver funciones que hacían en el Circo del Mundo. Y no, así como todo súper lindo, siempre como que me gustó mucho como haber llegado a ese lugar, a conocer como las disciplinas del circo, a la gente que es parte del circo y bueno, de ahí para adelante hasta el día de hoy. Ya. ¿Y, y cómo era como ese Pablito en esa época? Como cuando le contáis a tus amigos, porque llega el sábado y te juntáis con los amigos del barrio, me imagino, y le dice, Entonces, ¿y qué hiciste tú? No, vengo del circo. Así, ¿no? ¿Qué te decían Es ellos? es- es súper curioso porque igual la gente inmediatamente piensa el circo tradicional, porque uno viene de Claro, familia de circo, que, ay, tus papás hacían circo, ¿no? Así como que mi mamá es profe de química, mi papá es mecánico, como que no, nada que ver con el circo. Pero claro, ahí uno les empieza a contar como no, sí, en realidad, bueno, hoy en día ya el circo contemporáneo está mucho más masificado, la gente ya sabe que uno puede ir a un lugar a aprender, no necesariamente circo, sino que una disciplina que puede ser tela, malabarismo, parada de mano, etcétera. Eh, pero claro, como el circo como tal, como lo practicábamos nosotros, es que básicamente nos enseñaban de todo. Nos enseñaban clave, nos enseñaban malabar, nos enseñaban aéreo, acrobacia, mano a mano. Entonces a mí lo que me pasaba es que como era chico, no sé, 8 o 9 años, y a mí nunca me gustó jugar a la pelota. Siempre fui súper malo para la pelota. Y obviamente en educación física, en ese tiempo, lo único que hacía uno era jugar a la pelota. Entonces yo me aburría, porque decía, no, profesor, es que no quiero jugar a la pelota, no me gusta. Y me decía, ¿ya qué quería hacer? Y siempre en los colegios están las colchonetas que nada ocupa. Y dije, no, ¿puedo sacar las colchonetas y ponerme a lecer? Ya, sí, ahí yo sacaba las colchonetas, me hacía un piso de colchonetas y me ponía a hacer acrobacia, que era como lo que enganché en ese tiempo. Entonces, claro, ahí como que también mis compañeros me decían, no, qué bacán eso, ¿dónde lo aprendiste? Y ahí les contaba. ¿Cachai? Pero ya después de más grande, sí, pues se seguía repitiendo como esto de, como, no sé, por ejemplo, en la universidad. Me decían, no, hago circo. Ah, ya, y venís del circo tradicional. Obviamente ahí explicarles, no, mira, está el circo contemporáneo, que son espacios que se abren para que tú puedas ir a aprender y si queréis seguir para adelante, obvio que se puede. Pero claro, es como desde ahí, desde esa iniciativa como de querer hacer algo distinto, como no quedarme ahí jugando la pelota mientras el profe estaba sentado sin hacer nada, oye, sino que yo quería hacer algo más. y volviendo como a la kine, entonces eso fue como lo más cercano, de acuerdo como a tu actividad como física, tu relación con el circo. Claro, sí, pues eso fue así como que básicamente poder continuar como la idea de entender el cuerpo, el movimiento, cómo se entrena, eh, pero desde un ámbito claro, como más teórico. Como que, de hecho, cuando entré a Kine, como que yo ya había entrado con la idea de que me iba a dedicar a atender a artistas. Ya, En ese tiempo fue el circo, porque era lo que conocía, pero después estando en la universidad empecé a practicar danza, empecé a conocer el mundo de la danza, después el mundo del teatro, y así
todos los mundos que componen la arte escénica. ¿Y nunca tuviste una crisis durante los estudios de kinesiología, así como no me gusta, o una vez que entraste te enamoraste y no la soltaste más? No, yo sé que de la Kine me enamoré ya cuando salí, porque cuando Ya, estaba en la U, más que no me gustara la carrera, porque igual era súper interesante, porque te enseñan un poco de todo, ¿cierto? Primer año, nivelación, biología, física, química, todo eso. Ya después ramos más específicos y cada vez más atingente a la carrera, pero que de por ciento era súper interesante porque era información súper valiosa desde lo que yo quería obtener, porque era como entender el cuerpo en movimiento. Pero con los que no congeniaba o no enganchaba mucho era con mis compañeros, porque la mayoría no hacían deporte o no entrenaban, o si entrenaban iban al gimnasio o jugaban a la pelota. Entonces, como que esos eran los deportes. Entonces, eh, yo en la universidad el primer año, así apenas entré, antes de tomar ramo o cualquier otro, me inscribí al taller de gimnasio. Ese fue mi primer hito en ya, la universidad. Digo, dije, ya, si voy a hacer algo aquí, tengo que entrenar y voy a aprovechar que hay gimnasio. Entonces, claro, como en todo el tiempo de la universidad que estuve yendo al taller de gimnasia, ahí compartía más con la gente de educación física que con los de química. ¿Cachai? Porque obviamente al entrenar es un espacio más distendido, de más conversar. Y, y también me pasaba que, claro, por ejemplo, si tenía ventanas muy largas, en vez de ir a echarme al pasto a conversar, me iba a entrenar. ya. Entonces ahí empecé como también a conocer mucho más a como gente de educación física, con los que me llevaba mucho mejor porque tenían como esta constante necesidad de hacer y aprender y jugar y conocer cosas nuevas. Y claro, con mis compañeros de la U muchas veces era como, iban a la U a estudiar, se iban a la casa, fin de semana a carretear, universidad, casa, carrete, universidad, esa era como su rutina. Y bueno, yo también de chico tocaba batería. Entonces hubo un momento en el que cuando estaba en la U como primer y segundo año, que estaba estudiando, estaba en gimnasia, estaba haciendo circo y también estaba con una banda. Entonces siempre estaba haciendo bueno. Ya. Y también pues como en el tiempo de la universidad yo vivía en Pirque, no era como que yo salía a las 8 de la mañana, me volvía a almorzar y hacía las otras cosas, no, pues, estaba en la universidad todo el día y después cuando salía de la U me iba a los otros lados a hacer todas las otras cosas que estaba haciendo. Entonces igual yo siento que era un constante callejeo de Ya. estar haciendo y de estar conociendo gente. Y ahí fue que pensé en cambiarme a educación física, Ah, ya, pero pero no la dejando la pensaste. química. Ah, ya. Sí, pero claro, porque en mi universidad, el Andrés Bello, tú podías hacer dos carreras y pagarla más Ujú. cara, que en ese caso era química. Y justo como con mis compañeros, que con los que más yo me llevaba, que eran como los más deportistas, como éramos cuatro o cinco que estábamos con esa idea y tres la hicieron, que empezaron a estudiar química y educación física al mismo tiempo. Pero no, yo dije, no, en realidad no me va a ganar porque con todas las cosas que hago por fuera. Sí. Pero sí, ese fue como el momento de crisis, un poco. Pero no por dejar de estudiar química, sino como por la Seguir gente, nutriéndote. claro, como querer aprender más cosas. Esa es Oye, la base. y Dime. sobre, bueno, ya marcaste como esta dualidad con la terapia ocupacional y la educación física. Por el otro lado tenemos a la traumatología. ¿Cómo, cuál sería la diferencia entre la kinesiología y la traumatología? Bueno, lo primero es que el traumatólogo es el médico, y que es el médico que se especializa en el tratamiento de traumatología. Pero en kine tú también te puedes dividir, hay muchas áreas, hay un montón. Kine infantil, kine respiratoria, kine neurológica, kine musculoesquelética, kine oncológica, o los mismos kines que también se dedican a, no sé, a salud pública, a gestión, etcétera. Eh, pero claro, como lo que más se asemeja de un traumatólogo a un kine sería como el kine que se dedica al área musculoesquelética, que es lo que hacemos nosotros en Centro Momento, pero enfocado a artistas. ¿Cachai? Entonces, claro, la gran diferencia entre el traumatólogo es que el traumatólogo te va a evaluar,
te va a diagnosticar, te va a pedir exámenes, pero no es el que va como a diseñar tu plan de tratamiento, sino que es el que te va a derivar a que vayas al kine para que el kine te diseñe tu plan de tratamiento. ¿Cachai? Entonces, como que acá en Chile hoy en día está no recuerdo si es una ley o un decreto, que es el decreto de la primera consulta, que el kinesiólogo no es de primera consulta. Es decir, tú no podrías o no deberías ir primero al kine para que el kine te diga qué hacer, sino que tú tendrías que ir al médico y ahí el médico recién te dice, anda al kine, hazte esto, hazte esto. Pero hoy en día ya se sabe que la mayoría de la gente opta por ir directamente al kinesiólogo, que te va a dar una respuesta o te va a dar como una solución más práctica, más inmediata, en vez de ir al médico traumatólogo que te va a ver una vez, 10 minutos, y te decir, ya, mira, necesito todos estos exámenes y vuelve la próxima semana. Y después llegar con todos los exámenes y muchas veces el traumatólogo mira, no estáis bien, no tenéis nada en la imagen, entonces no tenéis nada. Y no, pues, ¿cachai? Y ahí es donde se hace la gran crítica a ese tipo de médicos, ¿no? Porque al final no todos los traumatólogos son así, ¿cachai? Es más como la vieja escuela, que son los traumatólogos que te quieren operar, ¿cachai? Que no ven la quine como una vía, como una opción viable, sino que te operáis o vaya a quedar mal, ¿cachai? Ya. Pero hoy en día ya los médicos, traumatólogos especialmente, ya son mucho más conscientes de que el movimiento, el entrenamiento a través de la kinesiología es el camino idóneo a seguir, y si una persona no se recupera por ese camino, ahí recién se opta por la operación. ¿Y les tomó mucho tiempo entender eso? ¿O les ha tomado mucho tiempo? Yo creo que en los últimos 5 años se ha como masificado esa idea. Y yo siento que también porque la kine de cierta forma se ha puesto de moda, lo que va bacán, ¿sí? Porque Ya, mucha gente estudiando el kine, y también como se empezó a visibilizar mucho más la labor del kinesiólogo como profesional de la salud, pero también como profesional del entrenamiento. ¿Sí? Entonces, eso es lo lindo de la kine, es como un punto intermedio entre un entrenador y un médico. ¿Sí? ya, Porque perfecto. tiene que saber de ambas áreas. Oye, ¿y te ha tocado, por ejemplo, como en esta tridimensionalidad entre entrenador, traumatólogo y kine, como, como poner en duda, por ejemplo, ciertos diagnósticos y tratamientos que vienen como de otras disciplinas y decir, no, va por acá"? Así como, Sí, porque me imagino cada uno ha sido formado para mirar el problema de una manera. claro. Por ejemplo, ahí es donde se hace la diferencia entre el diagnóstico médico y el diagnóstico clínico. Por ejemplo, el diagnóstico médico es cuando la persona, no sé, tiene dolor de rodilla y le dicen, tú tenís condromalacia o tenís síndrome rotuliano. ¿Cachai? Es como que el médico o el traumatólogo va al tejido, va a la estructura. Entonces, si tú tenés un daño en esa estructura, o una inflamación, que es lo que se ve en la imagen, ¿no es cierto? Si es que te hacen una radiografía o un escáner, el médico dice, mira, está inflamado tal tejido, por lo tanto, ese tejido, cuando está dañado, se llama TAN, ¿cachai? Tendinitis, artritis, artrosis, o como todo, como los términos médicos. Pero si tú vas a un kine, el kine no te hace un diagnóstico médico, o no debería, porque uno no puede diagnosticar sin imágenes, ¿ok? Entonces, tú no puedes ir a un kinesiólogo y, por ejemplo, le dice al kinesiólogo, oye, ¿sabes que me duele el codo? El kine, como su pega, no es diagnosticarte y decir, mira, tenía epicondilitis. Es como la típica lesión del codo. Porque no tiene una imagen, pues no tiene algo como concreto que le está diciendo que esa es la lesión, sino que el kine a través de una evaluación completa, es decir, conversar con la persona, en qué trabaja, cómo vive, si entrena o no entrena, como sus hábitos, y luego tú ver a la persona moviéndose, es decir, por ejemplo, ya, llegó esta persona con dolor de rodilla, lo tienes que hacer caminar, y ahora agáchate, sube la escalera, siéntate, párate, eh, anda al suelo, párate del suelo, como pedirle acciones básicas de movimiento, y después tú haces una evaluación como pasiva, es decir, ya, ahora vamos a pasar a la camilla y tú le empezás a tocar, le empezás a mover la rodilla,
empezáis a preguntarle qué duele, qué no duele y así, y tú recién ahí de esa evaluación puedes sacar el diagnóstico clínico, que a diferencia del médico, que es, no sé, síndrome rotuliano, tú como kinesiólogo tienes que decir, por ejemplo, no, tú, Sergio de 30 años, que vive en comuna tal, practica esta disciplina, practica esto y trabaja en esto. Actualmente tiene un dolor de rodilla que se manifiesta de esta forma, le duele cuando se agacha, eh, y por ejemplo tiene el pie rotado hacia afuera, ¿cachai? Es como una descripción de la persona, más que una etiqueta, que es lo que tanto se critica hoy en día, que es cuando tú vas a un médico, te ponen una etiqueta, es decir, tú tienes esto, ¿cachai? Entonces es como si el médico te dijera, tú tienes esto, pero como que esa enfermedad fuera aparte a ti, ¿cachai? Es como que tú tienes algo dentro que está mal y tenemos que sacarlo. Entonces ahí es donde aparece el médico con esta idea de hay que operar, ¿cachai? Es porque, mira, eh, la rótula está mala, entonces hay que lijar ese pedacito que está mal porque no está funcionando, entonces hay que sacarlo, ¿cachai? En cambio, desde la kine, uno analiza a la persona en su conjunto, ¿sí? Cómo se mueve, en todo, por qué trabaja, por qué le duele lo que le duele, qué hizo, qué no hizo y así. Entonces, nosotros no somos de la idea de que hay que sacar algo para que la persona esté sana, sino que hay que cambiar algún punto en los hábitos de la persona que le está generando ese dolor, esa molestia o esa lesión. Bueno, ahora ya le metimos una cuarta pata, que es como lo psicológico. Es como el Sí, pues, psicólogo, claro, que a través de palabras dice, entiende lo que le está pasando en la mente. claro. Entonces, Por ejemplo, ahí como la diferencia sería como el psiquiatra de psicólogo. ya, De que perfecto. el psiquiatra es el que te da las pastillas y el que te da el diagnóstico, es decir, esta persona tiene depresión, tiene ansiedad o tiene algún otro trastorno mental, pero el psicólogo no te puede diagnosticar, no te puede decir, mira, tú tienes esto, ¿cachai? Sino que el psicólogo es el que de cierta forma, es como el técnico, como el que te hace la terapia, el que te ayuda a recuperar, como así el kinesiólogo en esta contraposición con el traumatólogo. Oye, y en todos estos años, ¿cómo, por ejemplo, aprendes a leer esas cosas que te van dando los pacientes? Como cuando es que tengo un pinchazo, tengo me da un tirón. ¿Cómo logras traducir después como es como los sonidos? De repente cuando dicen, no, es que este sonido es más brillante, es más grueso. Claro. Sí, Entonces, en el detalles caso así muy. tuyo, como, ¿qué trucos como has aprendido a ir descifrando como para poder leer efectivamente a un paciente? Porque también me imagino, no siempre el paciente te dice realmente lo que le pasa, pero tú ya sabes que te está como interpretando de otra manera como el Mira, discurso. dijiste una palabra súper importante que es el interpretar. Y ahí es donde yo siento que la medicina o la ciencia se parece mucho al arte, en que ambos interpretan. En este caso, por ejemplo, un artista interpreta un papel, interpreta un animal, interpreta un color, una sensación, una emoción, una cualidad, una música, un movimiento, etcétera. Uno como kinesiólogo tiene que interpretar el dolor de la persona. Ese es el primer paso. Entonces, por ejemplo, si tú llegas y llegas con una cara de preocupación, de, uy, así como, ya, a esta persona no solo le duele su parte, sino que le preocupa su dolor, que es súper distinto. Porque hay veces, hay gente que llega así como muy tranquila y, no sé, con el pie esguinzado, así una papa de pie, pero llegan súper tranquilos. ¿Qué te pasó? No, me duele el pie, pero bueno, cosas que pasan. En cambio, hay otra gente que, no sé, le aparece un dolor en el hombro y, no, me duele el hombro y se me va a caer, y caché, como que hay dos cosas que interpretar, como el dolor de la persona, que te dice, yo nunca voy a saber al 100% cómo te duele, porque es Se te tu está dolor. yendo un poco la... Ahí, a ver, Ahí, ahí sí. habla un poco. Aló, aló. Ahí sí. Ya, bueno, es que me alejé un poco el micrófono. Entonces,
tenéis que interpretar las cosas, tenéis que interpretar a la persona, es decir, en qué estado está preocupada, está estresada, está triste, está tranquila, está feliz, eh, está dispuesta, ¿cachai? Como el estado de ánimo de la persona para luego interpretar su dolor. Y ahí algo interesante que he ido aprendiendo con los años y también como con el estudio es que cada tejido duele de una forma distinta. Entonces, ahí en la entrevista, que es la parte más importante, es decir, cuando la persona empieza a comentar hace cuánto le duele, cómo le empezó a doler, cómo ha ido evolucionando su dolor. Por ejemplo, cuando la persona viene y te dice, siento que se me adormece el brazo, siento como un hormigueo que me llega a las manos, siento que no puedo apretar, o a veces me duele la mano, a veces me duele el codo, a veces me duele el hombro. Ese, por ejemplo, es un típico dolor de un nervio atrapado, Ya, que como diagnóstico kinésico, no como diagnóstico médico, uno le dice atrapamiento neural. Y ahora, tú tienes que saber cuál es el nervio que está apretado. Entonces, existen test o pruebas que te van diciendo, ah, mira, está el nervio, o el nervio está apretado en la muñeca, está en el antebrazo, en el codo, el hombro y así. O, por ejemplo, otro tipo de dolor, mucho que pasa en el circo, el pinchazo en el hombro. ya, Por ejemplo, en el diagnóstico médico de ese pinchazo se le dice síndrome subacromial o síndrome de pinzamiento subacromial, pero en kinesiología se habla de conflicto de espacio. Es decir, que toda articulación necesita espacio para moverse. Si no hay espacio, no hay movimiento. Entonces, nosotros como ahí en el hombro hay muchas estructuras que pasan por un espacio que es pequeño, que se llama el espacio subacromial, y que también por diferentes posturas, que ni siquiera es necesariamente una lesión, sino que, no sé, por ejemplo, la persona trabaja todo el día sentada y está todo el día acá. Entonces, obviamente, el llevar el hombro hacia arriba y el tener el hombro hacia arriba todo el día va a hacer que el espacio de esa articulación se disminuya. Por lo tanto, yo cuando quiero mover el brazo hacia arriba, va a estar todo chocando adentro. ¿Cachai? Y ahí es donde aparece como este pinchazo, como si hubiera algo apretándose, como que no tiene espacio para moverse. ¿Cachai? Y ahí es como tú puedes decir, ah, ya, esto puede ser un pinzamiento de hombro o un pinzamiento de cadera, ¿cachai? Que pasa también. Y así, con todos los tejidos, no sé, la musculatura duele de una forma, el hueso se siente de una forma, el ligamento se siente de una forma, el tendón, la fascia, las venas, como que todo tiene una sensación en particular que y te se puede a ti repiten ayudar ciertas y descripciones se los repiten ciertos pacientes ya cuando patrones. te indican eso. Ya. Claro, exactamente. Oye, y bueno, en cuanto al oficio del kine, ¿qué es lo que más te gusta? La constante necesidad de estar aprendiendo. eh, Más allá de lo teórico y lo técnico, como de, no sé, tomar magíster, doctorados Ujú. o certificaciones, que siempre es necesario hacerlo porque hay mucha información que a uno le enseñan en la universidad que está súper obsoleta y que después hoy en día te das cuenta de que lo que te enseñaron es nada que ver con lo que en realidad es, ¿cachai? Pero también porque la ciencia es así, la ciencia está constantemente refutándose y dejando teorías de lado, aceptando otras teorías, pero que quizás estas teorías que aceptamos hoy en 10 años más, las van a desechar, porque quizás nosotros lo pensamos de una forma, pero quizás no era tan así. Y eso es lo lindo de la ciencia también. Es que tú también tenés que aprender de todo, es decir, aprender a cómo escuchar, aprender a cómo comunicarte, aprender a ver las preferencias de las personas. Y dentro de esas preferencias está la disciplina que practica la persona. Entonces, algo que siento que es como un atributo de valor en Centro Momento es que nosotros no solamente somos quienes, sino que también practicamos lo que la gente se va a atender, ya sea circo o danza, ¿cachai? Pero no es que yo dentro del circo haga tela, haga acrobacia, haga malabarismo, porque si no tendría que, por ejemplo, viene un malabarista, ah, ya tengo que practicar malabarismo para saber cómo el malabarista se mueve.
sino que tú mediante el análisis y el ver el movimiento ya podías ir teniendo respuestas. Pero si tú lo practicas in situ,